Gloria a Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más del poder estar en este lugar y le damos la bienvenida a usted que ya está en sintonía de este medio de comunicación. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él es, por lo hermoso, lo grande y maravilloso que Él es para con cada uno de nosotros. Si nos ha dado la vida, nos permite en esta tarde el poder meditar en su palabra. Damos gracias a Dios por ello y le invitamos a que nos acompañe en esta tarde a meditar en la palabra del Señor, a que se goce juntamente con nosotros y que pueda también, podamos todos juntos reflexionar en la palabra del Señor. Si nos puede acompañar en esta tarde, es de bendición el poder meditar en la palabra del Señor y estamos agradecidos con el Señor por ello. Y así le doy el tiempo a nuestro pastor para que él nos salude en esta tarde. Amén. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por estar en su casa una vez más, como dice mi hermano, en esta preciosa hora. Pues le doy gracias de compartir así, amén, con mi hermano Jorge, de traer la palabra, de traer esta enseñanza. Y así le doy gracias al Señor por todo lo bueno que Él es, amén, por estar en su casa y cada uno de ustedes sea bienvenido. Gracias al Señor por este día también que nos ha regalado, un poco caluroso, pero ha sido bueno el Señor, amén. Y así, hermanos, antes de pues comenzar, pues vamos a hacer una pequeña oración, amén, encomendando nuestras vidas al Señor, también así que todo lo que nosotros podamos traer en esta noche sea de bendición, tanto para nosotros que estamos aquí, como para usted que está en casa, amén. Así oramos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios eterno, aleluya. Bendice, Señor, cada vida en esta tarde, Padre. Bendice a mis hermanos que se encuentran en casa, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, sus hijos, Señor, sus hogares, Padre Santo, cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias en esta preciosa hora, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de compartir tu palabra, de poder estar en este lugar, Padre, para simplemente, Señor, darte gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque hasta acá tú nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Nos has dado la vida, Señor. Tenemos mucho por qué, Señor, darte honra y gloria en este precioso día. Y así te pido por cada familia, Señor. Te doy gracias por mi hermano también Jorge, que se encuentra conmigo. Que tú lo sigas bendiciendo, Señor. Bendice su casa, Padre, su familia también en esta hora, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le pedimos al Señor también, amén, que Él esté con nosotros en esta hora. Y así, hermanos, empezamos entonces lo que sería, amén, otro trimestral, amén, de lo que sería nuestra educación cristiana, amén, escuela dominical. Y en esta preciosa hora, pues vamos a dar un comienzo a lo que sería un tema que estaremos tratando, el cual nosotros ya venimos experimentando por algunos meses, que sería el desafío de la iglesia del siglo XXI. En eso estamos en estos momentos, amén, el desafío de la iglesia en el siglo XXI. Y en esta preciosa noche estaremos viendo ese tema que es la conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos, amén. Hablamos de nuestra conducta, o sea, como cristianos, cómo debe de ser, amén, para poder prevalecer en tiempos o en momentos, amén, de retos que vienen a nuestra vida. Estaremos viendo lo que sería, amén, fundamentos bien importantes, y también estaremos viendo lo que sería Efesios, uno de los libros que estaremos viendo más que todo en esta noche. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta preciosa hora, y así pues la leemos juntos con mi hermano Jorge en esta preciosa hora. Y así leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el cual vamos a estar viendo Efesios, hermanos, 5, del 15 al 17, y estaremos viendo Segunda de Pedro 3, del 11 al 18. Eso sería Efesios 5, del 15 al 17, Pedro 3, del 11 al 18. Nuevamente leemos su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y entonces, hermano, en esta preciosa noche estaremos viendo ciertos puntos importantes, amén, acerca de lo que sería nuestra conducta, amén, en estos tiempos que estamos viviendo. Y como introducción, amén, nos dice la lección de esta noche que hemos comenzado la segunda década del siglo XXI bajo la confusión de la incertidumbre de lo que el futuro puede representar para la humanidad. O sea que fuimos nosotros, hermanos, sacudidos y lanzados fuera de nuestra zona de comodidad, podríamos decirlo, ¿verdad?, en esta noche, a la realidad, hermanos, de la cual nosotros somos vulnerables. Hemos visto en realidad de estos tiempos cómo nosotros somos vulnerables y también como seres humanos, amén, cuánto necesitamos algo más allá de nuestras fuerzas que vienen de Dios, amén. Y lo que es la plaga del COVID-19, nos dice también esta lección en esta hora que agrietó, o sea, hizo nos separó, hizo una separación de los fundamentos de todos los pilares de una sociedad. Lo podemos ver nosotros en la economía, el sistema de salud en estos momentos, ¿verdad? Como en muchos lugares ha colapsado, amén. La política, bueno, la política yo creo que ya tiene tiempo de estar bastante colapsada, amén. Pero lo que sería también el ritualismo religioso, o sea, las iglesias en este momento, ¿verdad? Nosotros, amén, como iglesia también hemos visto lo que esto ha hecho para lo que es, amén, nuestra comunión con Dios, amén. También no solo eso, adelantos también tecnológicos, amén, también sería ínfulas de sociedades emergentes progresistas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ínfulas de sociedades emergentes progresistas. También vemos nosotros aún en estos momentos que muchos se levantan, hermano, pegándose en el pecho también, queriéndose sentirse superiores a otros, amén. Y eso al final, pues lo que viene a traer a nuestras vidas es desgracias, amén, para lo que sería una nación, amén. Y vemos nosotros, amén, también que en esta lección nosotros estaremos viendo, hermanos, cómo nos exhorta a los creyentes a mirar hacia el futuro con seguridad y optimismo, a pesar de los tiempos adversos que estamos viviendo. Una de las cosas que yo entiendo, hermanos, que van a venir tiempos difíciles siempre, en todos los tiempos lo hubo, amén. Podemos ver la historia de Israel, que pasaron también tiempos difíciles, pero algo tenemos que entender, que la palabra también nos habla a nosotros, amén, nos habla con claridad acerca de cuál tiene que ser nuestra conducta en esos momentos, nuestra postura también como hombres, como hijos de Dios, amén. También nosotros vamos a analizar, hermano, el por qué la mayoría de la humanidad, oiga bien esto, incluyendo muchos cristianos, se encuentran con temor, amén, y angustiados por los acontecimientos recientes, por todo lo que está pasando. Muchas personas cristianas han caído en depresión, han caído en ansiedad, han caído en miedo, han caído en tanta, dificultad en estos momentos. Evaluaremos también las respuestas bíblicas para enfrentar los temores, amén, la incertidumbre que tenemos, amén, del presente siglo. Y así, hermanos, estaremos mencionando ciertos también vocabularios, palabras. Dos de ellas vamos a ver, hermano, la diferencia entre lo que es ser sabio y lo que es ser un necio. Y mi hermano pues va a tocar ese punto. Pero
Cuando nosotros hablamos, hermano, de una persona sabia, estamos hablando de una persona que tiene profundo conocimiento y se caracteriza, hermano, por su juicio y prudencia, cuyo pensamiento, oiga bien, y comportamiento está alineado, con el hacer la voluntad de Dios. O sea que yo me alineo a la voluntad de Dios cuando yo soy sabio. Pero el necio, dice la palabra también, o el estudio en este día también refiriéndose a lo que sería ese vocabulario, significa no saber, significa ignorar. En términos bíblicos también se refiere a una persona que no ha tenido la capacidad para poder entender el valor de la bondad y de la buena moral. Amén. Y por lo tanto, además, también está desprevisto de entender el amor de Dios y se aleja de sus caminos. Ese es el necio, ¿verdad? Pero vamos a entrar en eso en esta noche. Así yo dejo esta parte entonces a mi hermano Jorge, amén, que él tiene lo que sería el primer punto, amén, para tocar, amén, que sería el comportamiento del creyente. Amén. Amén. Gracias, pastor. Y como estamos viendo, hermanos, vamos a estar viendo entonces esta lección como primer lección de este trimestre, ¿verdad? O semestre, podríamos decir, y nos habla de la conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos. Amén. Y esto nos trae, hermanos, realmente a lo que hoy en día estamos viviendo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque, hermanos, hoy más que nunca yo creo que podría decir que para la mayoría de nosotros, amén, hemos estado viviendo tiempos realmente donde nos ha llevado a pensar en realidad en dónde está nuestra confianza, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, no aún nosotros siendo cristianos, muchas veces viene la duda, la incertidumbre, amén, llega a nuestras vidas por todo lo que está pasando a nuestros alrededores. Algunos han perdido seres queridos, amén, y con todo ello, hermanos, es parte de la vida que en cierta forma, hermanos, no estamos muchas veces preparados, aunque nosotros vengamos a la iglesia, aunque le estemos sirviendo al Señor de alguna u otra manera, llegan estas etapas en la vida o estos acontecimientos que muchas veces, hermanos, no estamos preparados, amén, para ello, pero sabemos, hermanos, que Dios es el único que puede fortalecer nuestra vida en medio de cada situación y en cada circunstancia. Por eso entonces vemos, hermanos, la necesidad, hermanos, siempre de nosotros poder recordar, poder, hermanos, pensar y saber, hermanos, en quién nosotros estamos confiando, en quién nosotros estamos, hermanos, esperando, en quién está nuestra esperanza, nuestra confianza, porque decía nuestro pastor hace un momento, él lo mencionaba, ¿no? Aún hay muchos cristianos que en este tiempo están sufriendo incluso de depresión, ¿verdad? Porque es algo que llega a la vida del ser humano y muchas veces, hermanos, es también algo que el enemigo usa, amén, para atacar nuestras vidas, amén, para atacar al cristiano y no solo a nosotros. Imagínense, hermanos, que si estas cosas vienen a nosotros, que decimos haber aceptado a Jesucristo y estamos tratando, hermanos, de caminar conforme a la voluntad de Dios. Imagínense aquel que no ha querido aceptar al Señor Jesucristo, o aquellos que tienen la esperanza no en el Dios Todopoderoso, sino en lo material, amén, en lo que ellos pueden hacer por ellos mismos, en lo que poseen, amén, o en el conocimiento que muchas veces han podido alcanzar. Entonces vemos, hermanos, cuál debería de ser nuestra conducta como cristianos, amén, para prevalecer en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, como dice la lección, en estos tiempos de retos para nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos entonces, hermanos, para entrar a este primer punto, ya que nuestro pastor, verdad, dio la definición de lo que es, amén, una persona sabia y una persona necia, verdad, de cómo, hermanos, hay un contraste en uno dirigirse con sabiduría, con prudencia, o uno ser muchas veces, hermanos, tomar una actitud de necios, amén. Porque muchas veces pasa, hermanos, en nuestra vida que aún nosotros, habiendo escuchado la palabra del Señor, habiendo nosotros, hermanos, haber sido llenos
amén, de tanta palabra del Señor, y muchas veces se nos viene a olvidar lo que se nos ha enseñado, y venimos, hermanos, también a caer en cosas como en necedades en nuestras vidas. Pero vamos, hermanos, a ver la diferencia entre lo que es, hermanos, como nosotros, como el comportamiento del creyente ante estos tiempos difíciles, y entramos entonces a lo que es el primer inciso, y nos habla de escogiendo nuestro caminar. Amén. Y aquí nos habla, hermanos, de que debemos entonces meditar en ello, escoger, amén, el camino que nosotros debemos de seguir. Y leíamos, hermanos, en Efesios 5, en su capítulo, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice, mirad pues. O sea, cuando nos dice mirad, hermanos, nos está diciendo observen, amén, mediten, vean. Dice pues con diligencia. ¿Qué es la diligencia, hermano? Es prestar atención debida, ¿verdad? A lo que está aconteciendo, a lo que nosotros estamos, hermanos, viviendo, a cómo nosotros nos estamos conduciendo. Nos llama, hermanos, a reflexionar de cómo nosotros, hermanos, debemos de prestar atención a lo que está pasando, de cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias, ante los tiempos de dificultad que se viven, amén, ante las adversidades que vienen a nuestras vidas. Por ejemplo, hermanos, hay diferentes tipos de adversidades, amén. Sabemos, hermanos, que una adversidad que hoy estamos viviendo es esta pandemia, amén, que pareciera muchas veces estar ya controlada, pero al ver las noticias o al escuchar las noticias vemos que como que se expande aún más y el tiempo se extiende aún más, en donde quisiéramos volver a aquellos días, hermanos, en donde podíamos reunirnos con toda libertad, sin temor, poder estrecharnos las manos, pero vemos, hermanos, que ese tiempo se está alargando más, se está haciendo más distante, amén, y es en donde nosotros entonces debemos, hermanos, prestar atención a los tiempos que estamos viviendo, porque dice, hermanos, con diligencia, cómo andéis, o sea, hermanos, cómo caminamos, cómo nos conducimos, no como necios, sino como sabios. Entonces nos da, hermanos, dos referencias muy interesantes en esta noche, amén, de que debemos, hermanos, prestar atención a cómo nosotros nos conducimos, a cómo nos dirigimos, hermanos, en estos tiempos, no como necios, dice la palabra del Señor, sino como sabios. Y vamos a ver entonces, hermanos, escogiendo nuestro caminar. Y vemos aquí, hermanos, que dice, ante estas nuevas reglas de juego que rompió con todos los paradigmas establecidos por la sociedad, con sus políticos presumidos, sus reclamos de adelantos tecnológicos sin precedentes y sus pensamientos humanistas, vanguardistas y faltos de valores. Entonces vemos, hermanos, algo que nuestro pastor entraba, ¿verdad?, en la introducción que él daba en esta noche, que como, hermanos, viendo, hermanos, que la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad?, de cómo, hermanos, esta pandemia vino a romper con muchas cosas, ¿verdad?, con muchas cosas que la sociedad, amén, había establecido, estaba establecido por la sociedad. Y vemos que en todo esto, hermanos, que ha venido a destabilizar muchas cosas, hermanos, que el mundo había establecido. Ahora vemos, hermanos, dice, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente? O sea, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, hermanos, ante estas cosas? Dice aquí que hacia qué dirección del horizonte debemos de mirar. O sea, hermanos, hacia dónde debe de estar nuestra mirada o nuestra confianza. Yo creo, hermanos, que esta lección muchas veces, hermanos, las traemos para compartir, ¿verdad? Pero primeramente, hermanos, nos viene a hacer reflexionar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos viene, hermanos, y nos trae, amén, a pensar y a analizar, hermanos, en dónde o hacia quién nosotros o en quién nosotros estamos confiando o hacia quién está nuestra mirada. Dice, nos recuperamos volviendo a la normalidad de un materialismo rampante
Es un desafío que no está totalmente definido, por tanto, cómo enfrentamos algo que desconocemos su etapa final entre nosotros. Una de las cosas, hermanos, que podemos pensar es de que, ¿cuál es nuestro pensamiento hoy en día? Yo creo, hermanos, que muchas veces, hermanos, el ser humano y aún quizás nosotros mismos estamos ante toda esta situación que estamos viviendo, hermanos. Muchas veces nuestra preocupación, aún nosotros siendo cristianos, hermanos, muchas veces nuestra preocupación no está realmente si algún día o en dado momento, hermanos, nos tocara partir de esta vida, en donde nosotros vamos a morar, amén. Sino muchas veces, hermanos, incluso el mundo está preocupado no tanto de dónde va a ser su morada final, sino en lo que va a dejar. Está más preocupado, hermanos, en lo que ya va a dejar, en el auto que va a dejar, en la casa que va a dejar. En esa muchas veces está la preocupación de la humanidad, amén. Y muchas veces nosotros, aún como cristianos, llegamos a ese punto, amén, a despreocuparnos realmente de lo que tiene realmente valor en nuestras vidas, y lo que debería de ser nuestro pensamiento es en cómo o dónde nosotros vamos a despertar en aquel momento, hermanos. Si realmente nosotros anhelamos estar delante de aquel todopoderoso, del creador del universo. Dice, la vida es un constante caminar y un trayecto que trotamos todos los días. Y eso es, hermanos, algo que debemos de pensar. Es que la vida, hermanos, es un constante caminar y un trayecto, hermanos, que debemos de seguir cada día. Y debemos de prestar atención, hermanos, en realmente cómo estamos viviendo esta vida delante del Señor. Ahora dice que en este proceso diario, las expectativas de Dios son que lo hagamos con cuidado y precisión. Y aquí vamos a ver, hermanos, dos tipos de caminantes en esta vida, lo que hemos estado hablando, hermanos. El apóstol Pablo mencionó a los necios y a los sabios. Mire lo que es, para dar un poquito más, hermanos, con relación a lo que es vivir una vida como necios. Dice, son aquellos que le dan poca importancia hacia dónde se dirigen y hacia dónde llegarán. Simplemente se enfocan en su rutina diaria, sin pensar en Dios y en lo que ocurrirá después de esta vida. Si se cometen errores u ofensas, son indiferentes y piensan que no tendrán consecuencias. Estas personas no se preocupan por estar vigilantes, evitando las tentaciones, ni muestran interés en la vida futura, pensando que se merecen el favor de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, cómo una persona necia se conduce en la vida y qué es lo que hay en la mente de una persona que no se preocupa, hermanos, porque realmente en dónde terminará su vida o en dónde despertará en aquel día cuando deje de existir en esta tierra o cuando dejemos de existir en esta tierra. Ahora vamos a ver cómo Pablo presenta al hombre sabio. El segundo tipo de personas son los sabios. Su pensamiento, sus actitudes y conductas son basadas en el temor de Dios. Entonces, para empezar, hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser sabios? Amén. Dice allá en Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, empezaríamos a vivir una vida sabia temiendo a Dios. Nuestra conducta sería basada en el temor de Dios. Dice, mantiene una vida íntima con el Señor y ha entendido su misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? Es vivir una vida piadosa y dar testimonio de Jesucristo. Al igual que Enoc, que caminó con Dios.
Allá encontramos, hermanos, en Génesis 5:24, amén, este pasaje donde menciona este personaje llamado Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. De la misma manera, las personas sabias, al levantarse y al iniciar sus labores cotidianas, caminan en la presencia divina alabando a Dios. Sus pensamientos perseveran en Dios todo el tiempo. Entonces vemos, hermanos, al despertar debería de ser nuestro primer pensamiento el arrodillarnos delante de la presencia del Señor, agradecerle por la oportunidad de un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos da, y de pedirle su dirección ante la vida, ante cualquier circunstancia que se presente en nuestro diario vivir. Esto, hermanos, nos llevará a vivir una vida sabia delante del Señor. Amén. Yo quiero dejar a mi pastor, amén, si él nos... Amén. Y así nosotros pues entramos también a lo que sería el redimiendo el tiempo. Nosotros escuchamos la palabra redimir, y redimir pues sabemos nosotros, amén, es que alguien que paga un precio, amén, para que yo sea justificado, amén. En un tiempo no era justo, pero ahora por medio de ese precio que se ha pagado, pues ahora yo soy justo, ¿verdad? O ya no soy esclavo a lo que era antes. Bueno, cuando también hablamos de tiempo, hermano, muchas veces nosotros podemos ser esclavos al tiempo o a las cosas que estamos haciendo. Entonces la palabra dice, redimiendo el tiempo, en Efesios 5:16, mire lo que dice la palabra, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, cuando nosotros hablamos, hermano, de desafíos, nos referimos a lo que es objetivo o acción difícil de realizar. O sea, que pone también a prueba nuestras capacidades y también resistencia en el proceso. Estamos en estos momentos en tiempo de desafío. Amén. Como yo decía al principio, creo que en estos momentos o en estos tiempos realmente pues algunos bien, como dice, ¿no? Salimos o sobresalimos, amén, hacia arriba en medio de las pruebas y circunstancias, o nos hundimos, una de otra, ¿verdad? Bien, salimos a flote o nos hundimos. Entonces, para el creyente, para cada uno de nosotros, amén, nos pone también a reflexionar y profundizar en nuestros corazones, tocando las fibras más profundas de nuestras vidas espirituales. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ahora todo el desafío que estamos viendo, ahora realmente uno se puede dar cuenta, realmente si en nosotros hay algo espiritual, si en nosotros hay amor verdadero para Dios. Porque realmente muchas veces en estos momentos es cuando, como le digo, bien buscamos más de Dios o nos enfriamos. ¿Por qué? Porque en el proceso, en el desafío ahora como que está más personal el asunto. O sea, de buscar a Dios. Ahora ya no es tanto la iglesia no está abierta como antes, los servicios no se están dando como antes, no son largos, hay tanto ahora que hemos acortado, pero ahora entonces queda en cada uno de nosotros en medio del desafío, cómo es que nosotros vamos a seguir creciendo espiritualmente. Ahora bien, pregunta es, ¿será este periodo en que vivimos los últimos días de la iglesia sobre la tierra? Bueno, para responder a esa pregunta, la palabra dice, no habla que seamos también sabios en conocer los tiempos. Porque los tiempos nos van a indicar a nosotros, amén, en qué tiempo estamos. Entonces, si la respuesta para esta pregunta es, bueno, todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros nos está mostrando que el fin está cerca, amén. Entonces, otra pregunta es, ¿cuál debe ser, amén, nuestra actitud y conducta ante este ambiente desconocido para nuestras generaciones? Bueno, es importante, hermanos, que nuestra actitud sea una actitud, hermanos, confiada, que tengamos confianza plena en nuestro Dios, amén, en nuestro Señor Jesucristo, porque entonces cómo nosotros transmitimos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, en verdad que nosotros hemos conocido a un Dios verdadero, a un Cristo, amén, el cual nos ha entregado, amén, esa salvación, amén, la cual nosotros ahora proclamamos con tanta pasión. Si nosotros no podemos transmitir eso a nuestros hijos, hermano, esto se acaba.
Nosotros, después de nuestra generación, después de nosotros servir al Señor, ¿cómo se puede levantar otra generación en otros tiempos, amén, que va a alabar y predicar el nombre de Cristo, si nosotros en medio de lo que estamos pasando nos estamos hundiendo? O sea que es un desafío para nosotros como padres, como líderes, amén, como hombres y mujeres de Dios que somos, amén. También nosotros vemos, hermanos, que el salmista mismo dice en Salmos 31, 15, en tu mano están mis tiempos. Oiga bien eso, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hermanos, eso tiene que ser importante. Que no importa los tiempos que estamos viviendo, no importa las situaciones que están a nuestro alrededor, el salmista dice, ¿en qué manos están? En tu mano están, dice, mis tiempos. O sea que en otras palabras el salmista le está diciendo, mi vida está en tus manos. No importa lo que venga, yo sé que en tus manos yo estoy seguro, ¿verdad? No importa cuál virus se levante, ¿cómo se llama? Dificultades que vengan, mi vida sigue estando en tus manos. El tiempo es, hermanos, un regalo de Dios que nos da. No podemos nosotros adquirir por dinero o con dinero ni añadir más de lo que se nos ha dado o asignado. Nadie puede conseguir un día más de vida con todo el dinero del mundo, sino lo que Dios nos ha otorgado y regalado, amén. Lo que sí podemos hacer, hermano, es utilizar para lograr cosas de valor. Ese tiempo que el Señor nos ha dado, tenemos que utilizarlo ahora en asuntos que sean de valor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese tiempo, hermano, es un tiempo precioso, el cual Dios nos ha dado. Por eso aún la palabra dice que no para siempre contenderá Dios con el hombre. O sea, está hablando de un periodo de tiempo que nosotros tenemos para agradar a Dios, para adorar a Dios, para hacer todo lo que nosotros podemos en un tiempo también estar en su eterno reino. Amén. Pero dice también el término redimir significa tomar ventaja de las oportunidades que surgen durante el día. Oiga bien eso. Término ahora mismo que estamos hablando de lo que es el tiempo, redimir significa, hermano, de que tú y yo tomemos ventaja de todas las oportunidades que Dios nos regala. O sea, no desaprovechemos, no estemos nosotros gastando en el tiempo en cosas que no valen la pena. Amén, eso es lo que entiendo por la palabra. Ahora bien, ¿por qué redimir el tiempo? Porque los días son malos, dice la palabra, ¿verdad? Porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Colapso económico. Ahora mismo, veamos a nuestro alrededor, ¿cómo está la economía? La economía está mala. Se colapsó de un día para otro. En diciembre estaba, ¿cómo se llama, verdad? En la cima. 6 meses después, nuestra economía está colapsada, ¿verdad? No solo eso, la pandemia que se ha levantado mundialmente, la persecución también gubernamentales que se levantan, también violencias en las sociedades. ¿Acaso nosotros dentro de la pandemia no hemos visto también violencia dentro de las sociedades? Nosotros mismos dañándonos, ¿verdad? Nosotros mismos haciendo todo lo posible para hacer el problema aún más grande todavía. El caos nosotros mismos lo causamos. Pero no solo eso, hermano, fenómenos atmosféricos que se levantan también, ¿verdad? Cada año vemos nosotros terremotos, amén, inundaciones, vemos también huracanes que se levantan. Todo esto también son señales. La palabra nos habla que estas son señales, amén, que los días son malos, pero también que el día del Señor se acerca, amén. Desde ruinas familiares hasta guerras entre naciones. Podemos decir nosotros que ahora el diablo se ha metido en los hogares porque quiere destruir también las familias. Amén, quiere destruir, amén, las naciones, quiere hacer todo lo que está a su alcance, porque también el enemigo conoce que su tiempo también está cerca. Oiga bien, así como nosotros tenemos que conocer a los tiempos que estamos, aún el enemigo conoce también que su tiempo está cerca, amén, y por eso está haciendo todo lo posible para, como dice, ¿verdad?, arrebatar todo lo que él pueda en estos tiempos, amén. Ahora bien, hermanos, nuestra tarea es aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir y sacar, hermano, el mejor provecho para cumplir nuestra misión de predicar el evangelio de Jesucristo. Yo diría que para eso el Señor nos ha llamado.
Nosotros podemos gastar el tiempo en muchas cosas, pero hay una cosa yo estoy seguro, hermano, que el Señor nos ha llamado en estos tiempos para predicar el Evangelio, que así como llegó a mi vida el Evangelio y me ha ¿cómo se llama? Dado un nuevo nombre ahora, porque mi nombre es nuevo, dice la palabra que está escrito ahora en el libro de la vida, ¿verdad? Ahora bien, el Señor ahora mismo también quiere que nosotros sigamos predicando el Evangelio. Ahora bien, hermanos, los medios digitales han probado también ser una herramienta estratégica en estos tiempos, como lo podemos ver en este momento. Nosotros, hermano, hace 6 meses atrás, en este día, estuviésemos reunidos acá y no hubiese necesidad de nosotros estar pasando nada en vivo como lo estamos haciendo en este momento. Pero muchas veces, hermano, Dios es tan bueno. Yo digo, Dios es bueno en todo tiempo, por eso, porque como Él conoce los tiempos. Y como yo lo decía unos meses atrás, si la iglesia no quiere salir a predicar, pues el Señor va a encontrar los medios para que la palabra se siga predicando si nosotros no queremos levantarnos, ¿verdad?, de la iglesia. Pero una cosa estoy seguro, hermano, que el Evangelio va a seguirse predicando. Amén. Y los medios, el Señor también hoy en estos tiempos, la tecnología, todo avanzado, y también nos ha dado esos medios para poder seguir predicando el Evangelio. Así que veamos, hermano, cómo nosotros podemos redimir el tiempo, cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo, amén, y no desaprovecharlo, porque como dice la palabra del Señor en esta noche, los tiempos son malos. Varón, inciso C. Amén. Y así vamos a entrar, hermanos, en lo que es entonces el inciso C de esta lección. Y nos habla entonces, hermanos, de entendiendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros, hermanos, podemos entender la voluntad de Dios? Dice que considero que en este momento Dios para la iglesia, dice que para Dios la iglesia camine en su voluntad, demostrando la sabiduría que viene de Él, manteniéndose pura y resplandeciente ante las amenazas de la desestabilización social causada por esta pandemia que ya todos conocemos. Dice, el escritor sagrado define en este versículo tanto al necio como el sabio. Lo que hemos estado viendo, hermanos, andar como necio o como sabio. Dice, el necio no entiende la voluntad de Dios, causando la desesperación y la falta de orientación con respecto a su seguridad en el presente escenario. O sea que vemos, hermanos, que si una persona, hermanos, camina en necedad, no entiende el tiempo o las circunstancias por las que estamos viviendo, ¿verdad? Sino que, hermanos, vive una vida, hermanos, ajena a la voluntad de Dios, porque no entiende la voluntad de Dios para nuestras vidas, como decía nuestro pastor hace un momento, amén. En este tiempo muchas veces, hermanos, en vez de, decía él en este punto que él tomaba con relación a redimir el tiempo, es de que muchas veces, hermanos, si antes hemos desperdiciado el tiempo, es tiempo, hermanos, de recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? El tiempo, a decir, hermanos, en pocas palabras, hermanos, el tiempo o lo que ya pasó no va a regresar, pero sí podemos, hermanos, aprovechar el tiempo, amén, para nosotros, hermanos, poder acercarnos más a Dios. En este tiempo, hermanos, tan difícil, veíamos, hermanos, y hemos estado viendo esto de que este es un tiempo, hermanos, en el que muchos quizás podemos, hermanos, o realmente acercarnos a Dios o alejarnos más de Dios. Pero debemos entender, hermanos, la voluntad de Dios a través de su palabra, a través, hermanos, de esta escritura que Él dejó para cada uno de nosotros. Y vea conmigo Eclesiastés 2:14. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Amén. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermanos? Que el sabio, hermanos, ve, entiende lo que Dios, la voluntad de Dios para su pueblo. Mas el necio, hermanos, está, amén, está cegado con las cosas de este mundo. Dice, por el contrario, el hombre sabio es aquel que entiende perfectamente la voluntad de Dios.
El término entender significa percibir, visualizar con su mente y comprender. Si los días son malos, es necesario que el creyente perciba y visualice la voluntad de Dios para conquistar lo malo que se arrastran estos días. Si no se entiende el propósito de Dios para estos tiempos, entonces se estará actuando con necedad. Conociendo la palabra de Dios, dice allá en Juan 8:31, Juan 8:31, vamos a leer, hermanos, si me acompaña allá, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, si me acompaña allá en Juan capítulo 8, 31 y 32, amén. Vamos a leer lo que dice la palabra en Juan 8. Amén. Si me lo puede leer, gracias. Amén. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos quiere, hermanos, ser sensibles, amén, a la dirección del Espíritu Santo. Entendemos entonces, hermanos, cómo enfrentar y vencer todos los males que resultan de este evento adverso. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿O qué nos quiere decir la palabra en esta noche? Es que debemos, hermanos, entender que realmente los tiempos son malos y nos deben de acercar más a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y también uno de los otros versos que sale ahí es el Salmo 143:10, amén, el cual el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. En estos tiempos nosotros necesitamos el Espíritu Santo, amén, para que sea nuestra guía. Sabemos nosotros que el hombre sin Cristo es o camina en oscuridad. Lo que el Espíritu Santo viene a hacer, hermano, es darnos esa luz, amén. Cuando llega a nuestra vida, cuando nosotros aceptamos, amén, a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo es el que ilumina, amén, el que da esa luz para que nosotros entonces caminemos, amén, en caminos también, no solamente en sendas de justicia, pero también podemos ver, hermanos, dónde y cómo van nuestros pasos también, porque Él va alumbrando vuestro camino, amén. Así que vamos entonces en esta preciosa noche. Vamos entonces, uno de los vocabularios que estaré tocando yo va a ser el santo, amén, separado, amén, de lo impuro sería la definición de esta palabra santo. También la obediencia a los mandamientos de Dios hace posible que el hombre pueda ser considerado santo y aceptable a Dios, amén. La otra es piadoso. En lo que es en el Antiguo Testamento, hermanos, la persona que se le llamaba piadosa era una persona que tenía temor a Jehová. Ahora bien, una actitud también de reverencia. Pero en el Nuevo Testamento se refiere a obedecer el Evangelio o obedecer la verdad. Amén. Entonces vamos al punto número 2, que es la responsabilidad del creyente. O sea, la responsabilidad mía y cuanto cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en esta noche. El inciso A dice fomentar la intimidad con Dios. O sea, aumentar, ¿verdad? Echarle leña a ese fuego, amén, para tener una intimidad más con el Señor. La palabra siempre nos está diciendo a nosotros que tengamos una intimidad con Dios, amén, que nos acerquemos más a Dios, amén, que es siempre lo que Él quiere. Segunda de Pedro, hermano, 3:11, mire lo que dice la palabra en segunda de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y lo dice en exclamación ahora, o sea, en voz alta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga bien esto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo lo que nosotros vemos alrededor, toda la belleza que nosotros vemos alrededor, todo lo que nuestros ojos pueden, hermanos, ver, dice la palabra que llegará un tiempo en el cual será deshecho. Todo se acabará, todo va a desaparecer. Y entonces si sabemos nosotros eso, dice la palabra, oiga bien, si nosotros sabemos cómo, entonces nosotros no debemos de andar, hermano, en santa y piadosa manera de vivir. Tremenda la palabra. O sea, si nosotros conocemos
Si nosotros sabemos, ¿cómo es posible entonces, dice Pedro, que nosotros no podamos andar, verdad, de la manera cual Dios quiere que andemos? Pedro enfatiza, hermano, que toda nuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Santo significa que nuestro comportamiento se ha apartado de los deseos y pasiones del mundo, entregándonos, hermano, totalmente a Dios en pureza y justicia. Mire lo que dice Levíticos 11:45, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que dice Pedro también cuando él escribe? Dice: escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, es lo que Pedro también está recalcando. Amén. Santidad, hermanos, en la casa de Dios y en la nuestra. Eso es cosa seria el asunto, ¿verdad? Santidad dentro de la casa de Dios y también en tu casa y en mi casa, ¿verdad? O sea que el Señor dice: así como nosotros nos comportamos en la iglesia, también así tenemos que comportarnos en nuestra casa. Así como nos comportamos en nuestra casa, también afuera con los demás. O sea, santidad en nuestra adoración y en nuestras conversaciones, ya sea con personas pobres o ricas, buenas o malas, amigos o enemigos, debemos ser santos. O sea que nosotros no tenemos que tener excepción de personas. Nosotros no tenemos que ver color ni raza. El Señor dice que cuando yo llego a tu corazón, tú no tienes que hacer excepción de eso, nada, porque ahora tú vives una vida santa para mí, en la cual yo me voy a agradar en todo tiempo, donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque tú caminas de la manera como caminó, dice Enoc, vea que se lo llevó, ¿verdad? Como decía mi hermano. Entonces vemos, Dios es distinto y también trasciende a todas las criaturas. Todo lo creado, Él está por encima de todo lo creado. Es lo que entiendo en esta noche. Él está por encima de todo lo creado. O sea, moralmente, hermanos, Dios es sin mancha en carácter y acciones. Es puro y no es tentado con deseos, motivos, pensamientos, palabras o actos malvados como nosotros los hombres. Él tiene un carácter diferente, amén. Él está por encima, amén. Él trasciende, amén, todas las expectativas. En otras palabras, Él es diferente. Por eso es que nosotros le tenemos que amar, porque Dios es misericordioso también, amén. Y no se complace también, hermanos, con el mal. Nuestro Dios no se complace en la maldad como el hombre caído, amén. Porque el hombre, después de que cayó, ahora se complace en los deleites de la carne y en la maldad. Mire lo que dice Salmo 5:4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahí me dice mucho a mí, amén, que todo aquel que hace maldad, dice que no tendrá lugar en el reino del Señor, amén. Porque si Él no se complace de eso, mucho menos va a aceptar a alguien que se complazca de hacer esas cosas, ¿verdad? Pero no solamente, hermano, no se complace del mal, también no tolera el mal. Dios no tolera el mal. Y Habacuc, amén, 1:13 nos dice de esta manera: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Wow. O sea que en Dios hay tanta santidad que Él no puede ver la maldad. Él no puede verlo. Amén. Y por eso es que se entiende entonces, varón, que cuando nuestro Señor estaba en la cruz, cargando con nuestros pecados, cargando con tanta maldad, el Señor, en otras palabras, yo no puedo ver, no pudo ver que su Hijo llevase tanto dentro de Él cuando estaba en la cruz. Amén. Y aquí me dice, ¿por qué? Porque dice que Él no puede ver, sus ojos no pueden ver el mal. Y dice la palabra, ni puede ver, dice, el agravio. Dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora Habacuc está haciendo esa pregunta. Si tú no puedes ver el mal, pero entonces ¿por qué no haces nada cuando alguien está maltratando a otro, verdad? Pero nosotros sabemos que la palabra dice también, amén, que llegará un día que cada uno de nosotros estaremos delante del Rey y tenemos que dar cuenta por todas las cosas que hicimos, amén. Así que sé que eso igual en nuestros días a veces es difícil, ¿verdad? Cuando vemos tanta injusticia, cuando vemos tanta maldad, amén, nos cuesta aceptarla y preguntamos dónde se encuentra Dios en ese momento. Hermanos, piedad es también, es que nuestra vida se
asemeje a Cristo, que todo lo que hagamos nos mueva hacia la reverencia y el temor de Dios. Segunda de Corintios 3:18, mire lo que dice Segunda de Corintios 3:18, amén. Dice la palabra: por tanto nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria de nuestro Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. O sea que, hermanos, tenemos que nosotros querernos ver como que estamos en un espejo, viéndonos exactamente lo que hay en nosotros, amén, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida del hombre, hermano, nosotros venimos, Él viene a ser ese espejo que nos deja ver lo que hay mal de dentro de nosotros. Y dice la palabra que tenemos que ir eso transformándolo, ¿verdad? O sea, removiendo todo aquello que cuando nosotros lo vemos y nos damos cuenta, dice la palabra, tenemos que removerlo, porque eso no agrada a Dios, porque delante de Dios, dice, eso no le complace. La palabra del Señor, hermano, es bien clara, lo que el Señor pide y quiere de cada uno de nosotros, amén. Y con eso en mente, pues yo le doy entonces a mi hermano, ¿cómo se llama, Jorge? El inciso B, que dice: preparados para la venida de Cristo, amén. Segunda de Pedro 3, del 12 al 14, varón. Amén. Gloria a Dios. Y nos estamos, ¿verdad?, gozando en la palabra del Señor. Y vemos, hermanos, cómo ahora este inciso nos dice: preparados para la venida de Cristo, amén. Y eso, hermanos, lo que nosotros debemos, hermanos, estar realmente pensando en si estamos preparados para la venida de Cristo. El apóstol Pedro, a través de esta verdad profética, nos da la razón por la cual debemos de vivir vidas santas, ¿verdad? Porque debemos, hermanos, pensar en que debemos de estar preparados para la venida de Cristo. Mire lo que dice allá en 2 de Pedro 3, 12 y 14. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice aquí el 12: esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor. ¿Y cuál es este día de la venida del Señor? Es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es por eso que debemos, hermanos, pensar en que debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Amén. Entonces, hermanos, es algo glorioso, hermanos, que nos debe de llevar realmente, hermanos, a meditar en esto. Y como decía el pastor, ¿verdad?, trayendo el ejemplo de un espejo, ¿verdad? Cuando nos miramos a un espejo, hermanos, lo que nosotros vemos es cómo nosotros nos vemos, ¿verdad? Amén. Si necesitamos acomodarnos el cabello o necesitamos, hermanos, quizás para las damas, ¿verdad?, arreglarse un poquito porque es necesario. Entonces vemos también, hermanos, que si lo llevamos a la vida espiritual, hermanos, la palabra del Señor, y lo que en esta noche nos está, hermanos, hablando es que la palabra del Señor es el espejo de nuestra vida espiritual, de nuestra alma, amén, de cómo realmente nosotros estamos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante, hermanos, de cómo estamos nosotros viviendo para Él. Y vemos, hermanos, que es necesario estar preparados para ese retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, en su expresión esperando y apresurándonos, nos da a entender que el creyente debe esperar con paciencia. O sea, debemos de ser pacientes, pero a la expectativa, ansiosamente anticipando y anhelando el día de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de ser pacientes en el sentido, hermanos, que no debe de haber desesperación en nosotros ni cansancio, sino más bien, hermanos, esperar pacientemente, amén, en el Señor. Pero al mismo tiempo, hermanos, estando a la expectativa de ese día glorioso, ansiosos y anhelando en el corazón ese glorioso día, que significa el regreso de Cristo para el cristiano. ¿Qué significa, hermanos? Significa
que debemos estar preparados siempre para estar ante su presencia y dar cuenta de nuestra mayordomía. Amén. De qué hemos nosotros hecho con lo que el Señor nos ha dado, de qué nosotros, hermanos, podemos, hermanos, presentar delante de Él con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Vemos allá en Mateo 24 y 25, Jesús nos da, hermanos, 3 ejemplos, 3 historias, 3 parábolas. Amén. Una de las parábolas que Él nos da, hermanos, la primera de ellas es la historia del siervo cuyo señor sale de viaje. El siervo era malvado y con desprecio descartó el regreso de su amo y pagó una penalidad terrible por su necedad. Entonces vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Mateo 24 y 25, hermanos, a través de estas parábolas nos enseña, hermanos, de cómo nosotros, hermanos, debemos de estar atentos, no, hermanos, despreciando, amén, o desperdiciando el tiempo, más bien, hermanos, estar preparándonos día con día. Dice también, hermanos, que Jesús continúa con su narración mencionando el comportamiento de las 10 vírgenes. Yo sé que muchos hermanos hemos leído, nos han predicado a través de esta parábola de las 10 vírgenes, como vemos, hermanos, que 5 vírgenes fueron prudentes y 5 vírgenes insensatas. ¿En cuál de estas vírgenes, hermanos, o en qué grupo de estas vírgenes podríamos nosotros estar? Esa es la interrogante que debemos de hacernos hoy en día. Amén. Porque debemos, hermanos, ciertamente pensar en ello, ya que como iniciamos esta lección, amén, vivimos tiempos difíciles, tiempos malos, en los cuales, hermanos, realmente debemos de acercarnos más y más a Dios. Dice también, hermanos, una tercera parábola que nos habla de un amo que entrega dinero a 3 de sus siervos para que los invirtieran. 2 reciben recompensa, pero uno en su necedad no hizo nada para prepararse para el regreso de su amo. Las 3 parábolas tienen el mismo mensaje. Tenemos que vivir teniendo en mente que Jesús regresará por nosotros. Amén. Y pronto, hermanos, amén. Dice la palabra del Señor que será en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de estar conscientes de ello y prepararnos, hermanos, para ese día glorioso. Nuestra firme convicción es que Jesús regresará por su iglesia y que todo evento que llega a la escena de nuestros tiempos confirma esta verdad. Y esta es una gran verdad, hermanos. Amén. Jesucristo en Mateo 24 nos habla, hermanos, de las señales de los últimos tiempos, amén, de todo lo que hemos estado viviendo, amén. Mencionábamos hace un momento pandemias, amén, pestes, amén, guerras, rumores de guerras, amén, amén, desastres en lo que es, hermanos, como terremotos, amén. Todas esas clases de señales, hermanos, que la palabra ha mencionado. Jesucristo mismo mencionó allá en Mateo 24, nos hablan, hermanos, y nos confirman de que la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, el mensaje del apóstol Pedro es que Dios no se deja llevar por nuestras agendas con los planes y metas que hemos planificado. Hermanos, Dios ha establecido, hermanos, un tiempo determinado para nuestras vidas. Amén. Así es, hermanos, que nosotros debemos de pedirle a Él la dirección. Cometemos, hermanos, el error de decirle a Dios lo que queremos. Sin embargo, Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Ante esta pandemia que nos ha afectado, nuestro deber es seguir confiando en que Dios está en control. Amén. El temor, el miedo y expectativas con ansiedad y preocupación no debe de inundar el estado de ánimo de aquellos cuya fe está bien fundamentada en Dios. Amén. Entonces, hermanos, debemos, hermanos, en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de todo lo que estamos pasando, hermanos,
Debemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Él, para que estas cosas, hermanos, no vengan a desanimarnos, más bien, hermanos, a acercarnos más a Él y a esperar en Él en todo tiempo, en toda circunstancia. Amén. Amén. Y así pues vamos a entrar al punto número 3, y también vemos también que mi hermano está hablando acerca de ejemplos que nuestro Señor Jesucristo, amén, nos dio. Amén. Con sus parábolas, amén, acerca de los tiempos venideros, amén, en el futuro, y cómo también nosotros tenemos que prepararnos, amén, siendo prudentes, amén, en cuanto a la venida y a los tiempos de Cristo, amén, no insensatos, como decía el hermano, verá las cinco vírgenes, amén. Y así el punto número 3, hermano, dice: enfrentando la ansiedad del presente. Quiero compartir con ustedes rapidito. Este día escuchaba un testimonio de una mujer, amén, que lo daba por la radio, y decía ella que ella todo el tiempo había pasado de ansiedad y aún siendo cristiana, con mucha ansiedad, con muchas depresiones, con muchos problemas, amén, creo yo, como psicológicos. Y cuando se viene esta pandemia, hermanos, como que esta mujer se puso peor. Y dice que en los primeros meses que comenzó, dice que terminé en el hospital 2 veces. Ataques de ansiedad, problemas, ¿cómo se llama? Serios, amén, con la salud de ella. Y dice que en un momento en el hospital, dice que ella comenzó a hablarse ella misma, a darse como terapia. Y le dice: Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo siento que no me va a matar el virus, sino que mi ansiedad, amén, y la depresión que tengo. Entonces ella daba este testimonio, varón, que dice: para mí esta pandemia ha sido para bien, ha sido bueno. Lo cual yo sé que muchos no podemos decir eso, ¿verdad? Pero ella dice: a mí me ha hecho para bien, porque dice: esta pandemia a mí me sacó de la ansiedad. Esta pandemia a mí me sacó, dice, de lo que yo estaba pasando, lo cual me estaba hundiendo. Yo no podía, dice, ya ni hacer mucho con mis hijos porque solo deprimida pasaba. Pero dice que en ese momento, cuando ella decidió hacerle esa oración al Señor, dice ella que no sabe, pero que el Señor se obró en ella, porque ahora dice que su mente está clara, en otras palabras, ya no está con esa ansiedad, ya no está con ese temor, sino dice: mi vida está en las manos de Dios. Entonces, hermano, enfrentando la ansiedad del presente, me recordaba eso que yo escuchaba de esta mujer, porque aún yo decía: sé que no somos muchos, pero en medio de eso yo sé que Dios está tratando en que sea con unos cuantos, ¿verdad? Entonces, porque pues muchos estamos con dolores de pérdidas, amén. Dice el inciso A: la paz que trasciende todo pensamiento. Filipenses 4:7, mira lo que dice la palabra. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, no hay duda, hermano, no hay duda que la paz ha abandonado el corazón de muchas personas en el mundo en estos tiempos, amén, que estamos viviendo. No hay duda. Muchos desafortunadamente, aún aquellos que vivían de la fe, aquellos que eran cristianos, amén, la gente está dominada por el afán, amén, la ansiedad y la preocupación, amén, y el único antídoto que existe como tratamiento, hermano, es la paz. Nada puede realmente traer, amén, lo que sería, ¿cómo se llama? Tranquilidad a una persona si no hay paz en su corazón, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermano, que el apóstol Pablo, aquí en Filipenses 4:7, nos enfatiza a nosotros de una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, en otras palabras, no existe forma alguna humanamente que pueda crear o desarrollar esa paz, amén. Nuestro concepto, hermano, de paz es la ausencia del conflicto, y es ahí donde nosotros entramos en serios problemas, amén, porque la paz de la cual habla Cristo no está hablando acerca, ¿cómo se llama? Que nosotros estemos fuera o ausentes de conflicto, amén. La paz que Dios habla, o que Cristo habla, o que Pablo está hablando en este momento, es diferente para otros con problemas internos, emocionales, que traduce también tranquilidad interna, amén. Pero el concepto bíblico, iglesia, el concepto bíblico y que tenían los judíos del término paz es diferente al nuestro. El de ellos era shalom,
amén, la cual también era paz, ¿verdad? En paz entre ellos mismos, amén, paz entre ellos también y Dios, amén, pero lo cual significaba ausencia de problemas o preocupaciones, no significaba ausencia de problemas y también preocupaciones, sino un estado emocional en una actitud hacia la vida que podían disfrutar aquellos que caminaban con Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que aunque nosotros estemos dentro de dificultades y problemas, cuando hay paz de Dios, no necesariamente el problema, amén, tiene que estar fuera, aunque esté dentro, pero nosotros estamos en tranquilidad. Y me hace recordar, hermanos, cuando se encontraban los discípulos dentro de la barca con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda, varón? ¿Cómo se encontraban ellos? Se encontraban desesperados, ¿verdad? Se encontraban en el cual aquella tormenta, aquella lluvia, aquellos vientos los tenían desesperados. Pero ¿cuál era la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Estaba sereno, ¿verdad? Tranquilo. ¿Por qué? Porque el problema, hermano, para él el problema no era tanto la tormenta, sino también el que él dependía del Padre que estaba en los cielos, ¿verdad? Quien cuidaba de él en todo momento. Ahora nosotros, ¿por qué no confiar también en nuestro Padre Celestial que se llama Jesucristo, el cual también está en su trono, sentado a la diestra, amén, del Padre, y está haciendo, hermano, lo que no cualquier, pero lo que él dijo que iba a hacer, ¿verdad? Que iba a estar abogando por nosotros, iba a estar ahí, amén, intercediendo por nosotros, amén. Entonces tenemos nosotros ese ejemplo, amén, que van a venir problemas a nuestras vidas, pero la palabra dice, en medio de ellos, busquemos la paz que solamente viene de Dios, la cual nos va a dar la tranquilidad, amén, que necesitamos. El apóstol Pablo dice que esa paz de Dios que se puede experimentar aún en medio de problemas, oiga bien eso, guardará nuestros corazones y nuestra mente, amén. Aún, hermanos, en estos momentos, amén, la agitación y conmoción mundial, el creyente en Cristo puede sentir paz que trasciende también la paz de lo que el mundo está pasando. O sea que en medio de todo esto nosotros también tenemos que seguir confiados. También nos dice la palabra, amén, ¿cómo se llama? Que el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los filipenses, dio dos, valiosísimas claves para disfrutar de la paz de Dios. La primera clave, hermanos, para disfrutar esa paz de Dios no es, amén, es no preocuparnos por nada. O sea, tener confianza plena en nuestro Dios, en quien hemos creído, ¿verdad? Preocuparse, hermanos, si nosotros nos preocupamos, vamos a terminar, ¿verdad? Como ese testimonio que yo le decía de esta mujer, ¿verdad? Terminamos con ansiedad, terminamos en el hospital y muchas veces sabe lo tremendo, varón, que físicamente estamos bien, pero mentalmente estamos enfermos. Pero cuando nosotros nos enfermamos acá arriba también viene y enferma todo nuestro cuerpo, amén. Así que preocuparse, hermanos, se ha convertido en algo natural en el ser humano y ha llevado a muchas personas a acudir especialistas. ¿Por qué hoy en día estamos tan llenos de psicólogos y que todo el mundo para ir a ver al doctor aquel que tanta cosa, hermano? ¿Por qué? Porque estamos enfermos, hermano, mentalmente estamos mal, somos una ¿cómo se llama? Yo diría generación en el cual queremos que alguien nos esté dando ¿cómo se dice? Valorarnos o el valor que nosotros pensamos que debe de ser, o escucharlo de otra gente, cuando realmente nosotros necesitamos escucharlo de parte de Dios, y es la palabra la cual tenemos que escudriñar, amén. Así que en cualquier, hermano, lugar nosotros vemos este tipo de acciones, terapistas, de que tanta cosa para esto, para lo otro, y vemos cómo la gente corre a estas personas, amén, pero no corremos a Dios. No corremos a lo que la palabra nos dice. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6 nos dice que no nos preocupemos, pero no solo eso, sino que oremos por todo. Cuando nos preocupamos es porque nos enfocamos en los problemas en lugar de nosotros enfocarnos en nuestro Padre Celestial que se encuentra en los cielos, amén. Así que en esta preciosa hora yo le doy la última parte a mi hermano, ¿cómo se llama? Jorge, el cual trae el inciso B, que sería el cuidado de Dios, segunda de Pedro 5:7. Amén. Amén. Y para ello, hermanos, nos gustaría leer entonces primera de Pedro 5:7, si me acompaña ahí con su Biblia, amén, con la palabra del Señor. Y dice en primera de Pedro 5:7, dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces vemos, hermanos, el cuidado de Dios para nosotros. ¿En dónde debemos, hermanos, entonces poner nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad? Dice sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y miren lo que esta palabra ansiedad significa. Nuestro pastor daba definiciones acerca de ello. Y es algo, hermanos, que como él decía, muchas veces, hermanos, físicamente quizás estamos bien, pero muchas veces el enemigo viene y ataca nuestra mente, ¿verdad? Y viene a poner cosas en nuestra mente o a través de las situaciones que se están viviendo, hermanos, nos enfermamos no físicamente, sino mentalmente, y eso viene a traer consecuencias a nuestra vida, amén, y aún no solo personalmente, sino a nuestros familiares, a las personas que nos rodean. Dice la palabra, dice aquí que ansiedad indica distracciones, ansiedades, cargas y preocupaciones. Estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Semejante preocupación es innecesaria, porque el amor del Padre provee para nuestras necesidades diarias, igual que para nuestras necesidades especiales. Entonces vemos, hermanos, que Dios es un Dios amoroso, un Dios que cumple sus promesas, amén. Y si Él dijo que iba a estar con nosotros, hermanos, es porque realmente está con nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, confiar realmente en Él y poner en Él nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, amén, que Él, hermanos, sabrá, amén, tener cuidado de vosotros, de nosotros. Dice el salmista David en el capítulo 13, expresó: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? En otras palabras, ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? Entonces, si nos hacemos estas preguntas, hermanos, ¿cuánto tiempo, hermanos, estaremos viviendo con ansiedades, preocupaciones, muchas veces preocupaciones innecesarias, amén? Muchas veces estamos, hermanos, podríamos poner un ejemplo, tal vez tenemos nuestros niños tal vez de 3, 5 años y ya estamos pensando en que, ¿y qué voy a hacer cuando tenga 15 años o cuando tenga 18 años? No hemos llegado ahí, pero ya estamos preocupados, amén. Entonces, son cosas, hermanos, que podemos poner a nuestra mente o que el enemigo muchas veces trae a nuestras mentes para distraernos, para desviarnos, amén, y perder nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Dice aquí: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Dice el salmista, con tristeza en mi corazón cada día. En otras palabras, ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cómo puedo seguir hacia adelante? A través de la oración, David pudo contarle a Dios con toda angustia, convencido de que recibiría la respuesta a su situación. Entonces vemos, hermanos, una de las formas que podemos, hermanos, acercarnos a Dios es a través de la oración. Y yo sé que todos sabemos eso, hermanos, pero muchas veces es lo último que hacemos, ¿verdad? Es lo último que hacemos, es ir al Señor de rodillas y ponerle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades delante de Él para que Él sea con nosotros. Dios desea que tú le cuentes tus preocupaciones, amén. Él está interesado en nuestro bienestar. Y también Él está preocupado en nuestra ansiedad sobre por qué tiene cuidado de nosotros. Ahora, no estamos exentos de sentimientos de angustia, amén. No estamos exentos, hermanos, de cualquier adversidad en nuestras vidas. Por ejemplo, hermanos, de sentimientos de angustia, de nerviosismo o de ansiedad. El mundo inestable en que vivimos propicia estos sentimientos. Sin embargo, podemos tener quietud a pesar de este ambiente. Evite pensamientos sobre el futuro que nos inquieten. El Señor dijo que cada día traerá su propio afán. En otras palabras, vamos a enfocarnos en el día de hoy y no nos compliquemos con lo que ocurrirá en el futuro. Esto solo nublará nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones precipitadas. El Señor tiene el control
de nuestro futuro, de nuestras vidas. Entonces debemos, hermanos, de realmente confiar en Él y confiar en el que Él tendrá el cuidado de nosotros. Amén. Debemos de confiar, hermanos, que el Señor está presente a cada día en nuestras vidas y que lo que debemos de hacer, hermanos, es acercarnos a Él a cada día. Algo, hermanos, que es necesario es que cada día, hermanos, que abramos nuestros ojos en las mañanas, podamos presentar nuestra vida delante del Señor para que Él sea, hermanos, en cualquier situación. Hermanos, el Señor conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y aún, hermanos, lo que ha de venir. Amén. Lo que nosotros, hermanos, desconocemos, Él lo conoce. Entonces, ¿en quién más, hermanos, debería de estar nuestra confianza sino en Él? Amén. Amén, aleluya. ¿Terminamos? Sí. Sí. Amén. Así que en esta noche, hermanos, le damos entonces gracias. Será un tema el cual estaremos viendo en las siguientes clases. Amén, lo que es el desafío de la iglesia en estos tiempos, amén, el siglo XXI. Y esa conducta, amén, de cada uno de nosotros como la iglesia de Cristo, como cristianos, amén, que va a poder prevalecer en estos tiempos durante todos los retos que se vengan, amén. Sabemos nosotros que cada año, hermano, nos enfrentamos con diferentes retos. Han habido años, hermanos, los cuales los terremotos han inundado, ¿verdad? Naciones, ¿verdad? De repente se vinieron huracanes. Hoy en día pues tenemos lo que tenemos, esta pandemia, amén. Así que para nosotros sobrepasar, hermano, todas estas adversidades, estas aflicciones, tenemos nosotros que tener una conducta, amén, de acuerdo a la palabra, a lo que Dios pide de nosotros. Así que si se recuerda algo en esta noche, acuérdese lo que dice el versículo, amén, este día para meditar es: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, amén, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí encierra todo lo que hemos hablado en esta noche, hermanos. O sea, tenemos que ser diligentes, amén, aprovechando el tiempo, amén, no lo estemos gastando en cosas que no nos traen beneficio. Y también no seamos necios, amén, no caminemos, hermanos, como aquel, amén, que camina en oscuridad, amén, que en su propio entendimiento, como dice la palabra, ¿verdad?, todo lo sabe, todo lo conoce, pero al final, hermanos, su rumbo dice que es camino de muerte, amén. Así que caminemos nosotros, amén, como hombres y mujeres sabios, amén, que nosotros reconocemos, amén, quién es soberano, cuál es su nombre, y también que dio la vida por cada uno de nosotros, amén. Que esto pues quede con ustedes en este día, amén, recordando, hermanos, que estos tiempos que estamos son malos y no van a mejorar. Esperamos que nuestra situación que estamos ahorita mejore, o sea, yo quiero volver a la normalidad, sí. Pero hablando de los tiempos, no van a mejorar, amén. Pero le oramos al Señor para que todo esto pase y por lo menos volvamos a vivir nuestra vida normal, ¿verdad? Como decía mi hermano, de abrazarles, de mostrar ese afecto, amén, fraternal, amén, el cual Dios puso en nosotros, amén. Dios puso ya en nosotros, amén, que necesitamos unos a otros, ¿verdad? Por eso dice la palabra, soportaos unos a otros. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos que amarnos, amén. Así que Dios me le bendiga en esta noche, hermano. Antes de partir en este día, vamos a hacer una oración al Señor. Seguimos orando, hermano, por cada necesidad que hay en nuestras familias alrededor. El Señor conoce las situaciones, amén. Señor conoce también el dolor que hay en muchas familias, amén, ya sea por la enfermedad o también procesos, amén, de pérdidas familiares, amén. Pero en esta noche presentamos a cada familia por nombre, amén, delante del Señor. Presentamos también a cada uno de ustedes que nos ha estado con nosotros en esta noche, amén. Que el Señor bendiga también su vida, su casa, sus hijos, y que nos siga guardando y cuidando y podamos seguir hacia adelante, amén, en medio de toda adversidad que se venga, amén, en estos tiempos. Así que en esta noche, hermanos, ahí donde se encuentre, si está en familia, pues agarra a su familia junto ahí, hermanos, hagamos esta oración todos juntos, unidos, y pidamos al Señor que siga guardando de cada uno de nosotros, amén, y que sigamos también predicando este evangelio, amén, a tiempo y también fuera de tiempo, amén. Y así le doy gracias a mi hermano Jorge en esta noche por la bendición también de estar con él acá y compartir este lugar, amén. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria, mi Dios amado, en esta noche. Venimos delante de tu presencia, Padre Santo, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad más que tú nos das.
Gracias, Señor, por estar en tu casa, Padre Santo. Gracias yo te doy, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído, Señor, a nuestras vidas, Padre. Que sea, Padre, ese refresco que necesitamos, Señor, esa palabra fresca, mi Dios amado, en la cual, Padre Santo, tú conoces, Señor, la necesidad de tus hijos, Padre. Y que seas tú, Padre Santo, siempre hablando, Señor, aleluya, a través, Señor, de tus siervos que se paran acá al frente, Señor, y traen una palabra, Señor, de mis hermanos, Padre, esos líderes que tú has levantado, Padre. Sigue guardando y cuidando a cada uno de ellos, Señor. Bendice, Padre Santo, a tu iglesia. Bendice a nuestros amigos, Señor, que también, Padre Santo, están ahí, Señor, también pendiente para escuchar, Señor, tu palabra. Te pido en esta noche, Señor, que tú sigas dando, Padre Santo, esa paz en medio, Señor, de toda aflicción, de todo problema, Padre Santo. Sabemos, Padre Santo, que solo tú das esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios amado. Bendice cada familia por nombre, Señor. Hoy en tiempos de tormenta, Padre Santo, en tiempos de dificultades, sabemos, Señor, que solo tú, Padre Santo, puedes, Señor, oh Padre Santo, levantar, Señor, nuestro ánimo, Padre, llevarte toda ansiedad, quitar, Señor, aleluya, oh todo aquello, Señora, que oprime, Padre Santo, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Y en esta hora presento a cada uno de mis hermanos, a la iglesia, Padre, a estos niños, Señor, este lugar, Padre Santo, a los jóvenes, Señor, a cada dama, a cada caballero, Señor. En esta hora te los pongo en tus manos, Señor, y te pido, Padre Santo, que tú los cubras, Padre. Cúbrelos con tu manto, Padre, que tu sangre también, Padre Santo, nos cubra, Señor, de todo mal, Padre Santo. Gracias te damos en esta noche por una oportunidad más que tú nos permites estar en tu casa, Padre. Yo te doy la honra y la gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, que tengan una linda noche, amén, y nos seguimos viendo, amén. Bendiciones.